esta sesión. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos los participantes. Estamos aquí en esta cuarta sesión de la asignatura Historia de la Filosofía 7, correspondiente al 30 de agosto. Y vamos a continuar. Vamos a continuar lo que en buena medida sigue siendo la presentación, aunque creo que nos ha permitido meternos en varios puntos o aspectos fundamentales del periodo de esta etapa, que tal vez habría que denominar de la filosofía clásica alemana, más que referirnos únicamente al idealismo alemán, para poder abarcar otros, porque abarca otros movimientos intelectuales, el Sturm und Drang, el romanticismo alemán temprano, y todos estos movimientos giran en torno a una idea fundamental o a la crítica a una idea fundamental que es la que habíamos comenzado a examinar la sesión anterior de la mano de este filósofo alemán, Manfred Frank, que es la crítica al concepto de representación, a la cual iremos en un minuto más. Solamente quisiera, para ponernos en perspectiva, señalar dónde es que estamos y hacia dónde vamos. Así, voy a compartir pantalla para poder ir a la presentación, que es básicamente el punto en el que estamos, en el que nos hemos estado moviendo estas últimas sesiones, que partimos, o el punto es partir de Hegel. ¿Por qué partir de Hegel? Bien, partir de Hegel en buena medida por esta exigencia del nombre del curso. Historia de la Filosofía 7, siglo XIX, Hegel. Bien, partamos de Hegel. ¿Para qué? Para ir mostrando poco a poco cómo se hace un panorama más abigarrado, un panorama más denso que no puede comprenderse únicamente a partir de Hegel. Hegel es una de las numerosas voces de esa filosofía clásica alemana, que aquí, y ese era el propósito de esta presentación inicial, la situación se iba siendo más compleja. Había que entender su relación con Marx. Para entender la relación con Marx había que entender el pasaje con Feuerbach. Para entender el pasaje por Feuerbach había que ver la relación con Kant. Y entonces, lo que teníamos es que esa visión, que en principio era únicamente Hegel, se vuelve mucho más plural, mucho más diversa, y en esa medida difícil de captar, difícil de comprender cuál pueda ser su unidad, y ahí era donde iba o donde voy a sugerir este concepto, esta idea de religión como un posible hilo conductor para entender la unidad de estos desarrollos de la filosofía clásica alemana. El plan sigue, eso hay que decirlo. Lo que hemos estado viendo, sobre todo sobre el concepto de idealidad que nos lleva a la noción de representación, es a raíz de sus preguntas, lo cual es muy bueno porque pues, al menos creo que la idea de un curso es que si bien hay una unidad que uno como responsable del curso tiene que encauzar, tiene que nutrirse, tiene que las distintas etapas, las distintas paradas, los distintos itinerarios, tienen que nutrirse de las preguntas, de las dudas, de los comentarios. Y
lo que nos ha llevado hasta donde estamos es esta pregunta que alguien hizo. La verdad, cuando se veía esta cita de Hegel para poder contribuir, para poder indicar esta idea que aparece aquí, que ponía yo aquí, como el punto central de la filosofía hegeliana es ser capaces de comprender cuál es el orden, cuál es la estructura básica que recorre, que atraviesa nuestra experiencia y, en particular, cómo esa estructura básica no es algo que exista por encima de la historia, no es algo que exista por encima de nuestra experiencia concreta, como si fuera algo a ser desechado, como si fuera algo a eliminar para entonces poder contemplar lo verdadero. No, eso no es Hegel. Lo que quiere hacer Hegel es que seamos capaces de desarrollar una mirada, la mirada filosófica, la cual consiste en comprender cuál es ese orden, cuál es esa estructura básica que ya está normando, regulando nuestro presente histórico. Cómo nuestro presente, nuestra experiencia concreta, no es mera ilusión, no es el relato caótico de una mente desatada, no, tiene una estructura racional. Y comprender su estructura racional, esa es la tarea de la filosofía. Por eso ahora que ponía aquí, comprender lo que algo es, significa entender cuáles son las condiciones de su inteligibilidad. ¿Cómo es que aquello que vivimos, padecemos, sufrimos, gozamos, nos hace sentir curiosidad, nos permite explicar algo? Todos esos actos que tienen lugar en nuestro presente dependen de ciertas condiciones de inteligibilidad. Y esas condiciones de inteligibilidad están puestas por el pensamiento. Es decir, no es que el pensamiento trate de racionalizar, racionalizar en ese sentido usual e incluso peyorativo que hacemos del término en la vida cotidiana cuando queremos darle un orden, cuando queremos hacer explicable algo que en el fondo no lo es o no queremos reconocer su auténtico carácter. Y cuando damos una explicación, decimos, no, no, no racionalices, atente a lo que es. Bueno, en el caso de Hegel, él no es que esté racionalizando, al menos no es esa su intención. Lo que quiere hacer es mostrar cómo las condiciones de inteligibilidad de nuestro presente son producidas por el pensamiento. Eso es el idealismo. Hablar de idealismo es entonces hablar de una posición para la cual aquello que ya efectivamente estamos viviendo en el presente, por horrible que sea, por terrible que pueda ser, es comprensible. Y si es comprensible, es porque sus condiciones de inteligibilidad, aquellas condiciones que hacen que distintos hechos, distintos acontecimientos tengan un sentido coherente, homogéneo, son el producto del pensamiento. Y entonces, para ilustrar o para presentar esa idea, citaba este fragmento de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. La verdad de lo finito es más bien su idealidad. Esta idealidad de lo finito es el principio básico de la filosofía, y toda verdadera filosofía es por esa razón idealismo. Es decir,
Creo que ya hemos recorrido un camino que nos permite leer o comprender esta cita bajo bajo una nueva luz. La verdad de lo finito, ¿qué es lo finito? Lo finito es todo contenido particular que pueda aparecer en nuestra experiencia. Eh, este pañuelo es algo finito. Este libro es algo finito, es algo particular, es algo condicionado. Ustedes, yo mismo, somos finitos, estamos condicionados por nuestra genética, por nuestra educación, por nuestra posición en una sociedad, etcétera. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Afganistán, eso también es finito. Pero lo finito, esa es la idea de Hegel, lo finito no se agota en el tiempo y espacio en el que aparece. No, cuando digo que no se agota, quiero decir que su sentido, su significado, no se agotan en ese punto preciso en tiempo y espacio en el que tiene lugar. Si lo podemos comprender, si puedo comprender quién soy, si puedo comprender lo que significa el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán para la situación geopolítica, es porque hay todo un conjunto de condiciones, todo un conjunto de conceptos que en su conjunto hacen comprensible aquello que yo soy, hacen comprensible lo que significa Afganistán actualmente para la geopolítica, hacen comprensible qué pueda significar la caída de la bolsa para la economía internacional, etcétera. Ese entramado, ese ensamble de conceptos en el cual algo particular se hace plenamente comprensible e inteligible, es decir, que nos da cuenta de su validez, una validez que rebasa los condicionamientos espaciotemporales, esa es su idealidad. Daniela, podemos decir que aunque el suceso pase en algún momento del tiempo, se queda marcado en la historia, sí, es una buena manera de verlo. Y para señalar, voy a ensayar con lo que estás poniendo muy bien, Daniela. ¿Qué es lo que hace que un acontecimiento quede marcado en la historia y otro no? De qué depende? Uno podría decir, es que hay acontecimientos que por sí solos tienen tal importancia que quedan marcados en la historia, como si el acontecimiento mismo fuera el que trae dentro de sí el sello de su importancia, de su lugar en la historia. De impacto social, bien, Sofía, bien visto. ¿Qué es lo que hace que tenga algo cierto impacto social? Pensémoslo, sé que estoy entrando en un terreno polémico, pero creo que es la mejor manera de que podamos entenderlo. Si yo hablara o si yo señalara, lo voy a escribir en el chat y lo voy a decir. Ayotzinapa, ¿qué es? ¿Qué significa para nosotros hoy Ayotzinapa?
Ujú. Los 40. ¿Y qué significa eso? Los 43. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nuestra conciencia colectiva contemporánea? Podemos hablar de injusticia, en efecto. Bien, Sofía. Podemos hablar de crimen de Estado o, bueno, desgraciadamente, una lucha más perdida en el recuerdo, muerte, etcétera. Tiene un peso. Ayotzinapa no es ya simplemente una población más del estado de Guerrero. Se ha convertido o adquirido un significado que trasciende sus límites espacio-temporales en los que aparece, sus límites que le asigna, por ejemplo, cierta partida presupuestal en el presupuesto del estado de Guerrero, etcétera. Ulises, sí, adelante. Buenos días. Lo que yo quería preguntar es que a mí una vez me habían explicado como que, o sea, el comprender este tipo de cuestiones históricas trascendentes como el caso de Ayotzinapa, o sea, cuando se hace, o sea, desde la perspectiva de Hegel, cuando se hace como un repaso histórico de estos eventos, a lo que se llega es como al momento presente, ¿no? A la hora. Entonces, digamos que en esa comunidad de Guerrero, de Ayotzinapa, o sea, ese acontecimiento marcó para ellos o sea, fue un evento trascendental, ¿no? Trascendente, que cambió muchas cosas y ahora les da como una forma distinta de comprenderse ellos mismos, su geografía y su identidad, ¿no? Porque fue como una transgresión de cómo habían vivido, pero que esa transgresión les da ahora sentido de cómo son en este momento. Bien, bien visto. Sí es cierto, Ulises, pero ve cómo toda esa resignificación que tú has señalado bastante bien, toda esa resignificación no es algo que esté ya puesto en, les digo, los límites espacio-temporales de la localidad. Es la manera en la cual nos hace comprender, nos hace transformar los conceptos que tenemos, los conceptos desde los cuales entendemos el papel del Estado, donde entendemos todos los daños que trae consigo el crimen organizado, y lo hace aparecer bajo una luz distinta. Esa reconfiguración de conceptos con base en la cual ahora entendemos Ayotzinapa como algo importante, como algo que tiene un significado profundo para la conciencia política contemporánea, eso es el resultado del pensamiento. Es su idealidad. Es decir, para ponerlo de otra manera, el lugar que ocupa actualmente Ayotzinapa en la conciencia y la cultura políticas de este país son su idealidad. Es decir, es el sentido que tiene, su significado, que rebasa su lugar espacio-temporal y no es comprensible a partir de la simple suma de sus características geográficas, de sus características demográficas, de sus características de temperatura. Podríamos tener todo eso y, sin embargo, no entender lo que para nosotros significa hoy Ayotzinapa. Esa forma de aparecer ante nuestra conciencia actual, esa es su idealidad. Bruno, voy al chat. Bruno, lo comprensible es finito en la medida en que la comprensión es siempre de algo definido.
de algo determinado, ¿sí? Por eso la comprensión, la razón, sería ya la determinación del ser en general, ¿no? Sí, sí, Bruno, con un matiz. La determinación, la comprensión, la razón, sería ya la determinación del ser que aparece siempre de manera concreta. Como Ayotzinapa, como la Revolución Francesa, como el desarrollo, en el caso de Hegel, el desarrollo de la química de su tiempo, de un arte a una ciencia. Esa determinación del ser es siempre la determinación del ser concreto. Hay un punto que yo retomo de un filósofo francés, Miklos Beto, que dice algo polémico, pero que creo que puede afirmarse, puede sustentarse. El idealismo alemán no es fundamentalmente una ontología. Ojo, esto no significa decir que no tenga una ontología, decir que el idealismo alemán no tiene una ontología es una barbaridad. Pero lo que señala él es, aquí está, Miklos Beto, el nombre. Lo que señala Miklos Beto es fundamentalmente no es una ontología, es decir, no le interesa preguntarse por qué sea el ser en general para después preguntarse y qué tipo de entes particulares hay. Lo que intenta hacer es señalar cuál es la actividad en la cual se produce lo inteligible, se produce la comprensión. Estoy retomándote, estoy parafraseándote, Bruno. ¿Cómo es que hay una actividad en la cual se produce la comprensión, la razón? ¿Cómo se produce ya la determinación del ser concreto? Si lo respondemos, entonces sabemos qué es lo que hay. No es que primero, en el caso del idealismo alemán, caso de Hegel en particular, no es que primero, a ver, ¿qué es el ser? Ah, ya averigüé qué es el ser. A partir de aquí, puedo saber entonces qué tipo de entes particulares hay. No, el punto es entender cuál es la actividad en la cual se produce todo sentido y cómo esa actividad da siempre lugar al ser concreto. Es decir, la Revolución Francesa, las leyes de Newton, Ayotzinapa, es siempre un ser concreto. Pero entonces, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, Daniela, que todo esto, esta pausa lo hicimos por el comentario por el comentario de Daniela. ¿De qué depende entonces que haya un suceso que se quede marcado en la historia? No por algo enteramente o no por algo cuantitativo. No es que digamos, es que hubo 43 muertos en Ayotzinapa. Sí, atroz, lamentable, una injusticia tremenda, grosera, que muestra hasta qué punto hemos, si no es que ya estamos, en el borde de un estado fallido. Pero hagan el contraste entre San Fernando, las fosas de San Fernando en Tamaulipas y Ayotzinapa.
¿Por qué las fosas de San Fernando, a pesar de tener un mayor número de muertos, a pesar de mostrar una aniquilación sistemática, absurda, pero sistemática en su ejecución, ¿por qué no quedaron en la conciencia colectiva como Ayotzinapa? Porque ustedes pueden ver cómo incluso personas que no les interesa la política, no les interesa la cuestión de medios de comunicación, de la información, etcétera, saben qué significa Ayotzinapa, saben el peso simbólico que tiene actualmente. Pero las fosas de San Fernando casi no se recuerdan. ¿Por qué? Podemos especular mucho. Y bueno, no es aquí el asunto para especular de por qué San Fernando no tiene en la memoria colectiva el peso que tiene Ayotzinapa. Pero para nuestros fines, lo importante es lo siguiente. ¿Cómo el lugar, la importancia que va a tener un acontecimiento que queda en la historia no está en los hechos físicos, materiales del acontecimiento mismo? Está en la manera en la cual transforma efectivamente nuestra manera de entender la experiencia, nuestra manera de comprender un antes y un después. No es algo que esté en breve empíricamente determinado. Lo digo otra vez, la importancia histórica que pueda tener un acontecimiento y que le da precisamente su lugar en la historia, no es algo que esté empíricamente determinado por sus componentes materiales, número de bajas, cantidad de terreno quemado, cantidad de ciudades destruidas. No, es la manera en la cual obliga o la manera en la cual se reconfigura nuestra experiencia, la manera en la cual el pensamiento colectivo lo pone como un hito, como un parteaguas, como un antes o después. Tiene que ver en la sociedad, pregunta Sofía en el chat, ¿tiene que ver la sociedad en que se desarrolla y el ruido que la misma haga sobre lo que pasó? Sí, sí, pero ¿eso qué significa entonces, Sofía? Y todos los demás. Lo que significa es que la historia es el resultado de la libertad. La historia, cuando digo la historia es el resultado de la libertad, vean los matices que hay que considerar. No, uno puede decir, pero ¿cómo puede decir usted esa tamaña tontería? Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto trabajo esclavo como hoy, 30 de agosto de 2021. Nunca. Pero que sea el resultado de la libertad no quiere decir que los individuos finitos sean, estadísticamente hablando, cada vez más libres. No. Lo que quiere decir es que la historia, como narración que hace comprensible el tránsito o la relación pasado-presente, esa narración es el resultado de la libertad porque no está empíricamente condicionada. Los elementos empíricos que determinan o que nos dicen cuantitativamente datos sobre un acontecimiento no determinan su lugar o su importancia histórica. Es la manera en la cual el pensamiento
elabora y piensa ciertos datos, ciertos hechos, como señalando un punto de inflexión en nuestra relación con el pasado y la comprensión de nuestro presente, lo que hace historia. Esa es la idea hegeliana. Si la historia es la hazaña de la libertad, o la historia es el resultado de la libertad, que es lo que plantea Hegel en su filosofía, en sus lecciones sobre filosofía de la historia, lo que quiere decir es, si hay, vean, lo planteo en estos términos, como un condicional, si hay narración histórica, entonces hay libertad. ¿Por qué? Porque si hay narración histórica, si hemos hecho comprensible cómo nuestro presente está vinculado con el pasado, es porque hemos hecho algo más que hacer el recuento, la descripción o esta suma de datos particulares empíricos. ¿Qué es, en cambio, lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es elaborar un conjunto de conceptos dentro del cual acontecimientos distintos, separados en tiempo y lugar, con características cuantitativas distintas, forman un todo inteligible. La formación de ese todo inteligible no está empíricamente condicionada. Por lo tanto, ha sido el resultado libre de nuestro pensamiento. Es el pensamiento el que, sin apoyarse, sin tomar como directriz los elementos empíricos, cuantitativamente mensurables, ha producido coherencia, ha producido sentido, inteligibilidad. Eso, ahí es donde tenemos otro ejemplo más de la idealidad. ¿Quieren ver un ejemplo de idealidad? Vean la historia. La labor del historiador es producir idealidad. La labor del científico cuando nos habla sobre la gravedad o sobre la metamorfosis de las plantas, ahí está la idealidad. ¿Qué es lo que tienen en común? Producen el sentido o producen el entramado de conceptos dentro del cual algo finito, es decir, algo particular, posee sentido, posee significado. Y ese entramado no es un entramado que haya surgido como la descripción o la copia o el reflejo de una situación de hecho. Es ese entramado el producto del pensamiento. Eso es lo que trata de hacer Hegel cuando se refiere a que la verdad de lo finito es más bien su idealidad. La verdad de algo particular, de algo condicionado, no está en sus condicionamientos inmediatos, en sus límites espacio-temporales. Está en el conjunto de conceptos que produce el pensamiento y desde el cual lo entiende. Hay una frase, no sé si alguna vez la han escuchado, para los ayudas de cámara, es decir, para este
tipo de sirvientes que acostumbraban a ayudar a vestirse a su señor, que en la mañana le llevaban la jofaina para que se echara agua en la cara, etcétera, para bañarse. Para los ayudas de cámara no hay grandes hombres. Esa frase puede interpretarse de dos maneras. Una, desde una manera cínica y decir, sí, ¿por qué? Porque el ayuda de cámara es aquel que se da cuenta de que el gran estadista, el gran general, es un ser humano cualquiera, un ser humano cualquiera lleno de defectos, falencias, flatulencias, que huele mal. Sí, por eso no hay grandes hombres, así puede explicarse la frase. Pero también esa forma de interpretar la frase es una forma sumamente desfavorable para el gran personaje. Pero también puede explicarse o puede interpretarse en sentido contrario. ¿Cómo? Cuando se dice, para el ayuda de cámara no hay grandes personajes. Es porque el ayuda de cámara se queda en lo finito, se queda en el aquí y ahora, se queda en los pelos que ya le están saliendo en la oreja al gran personaje, en el mal olor a grasa rancia, que su sudor nocturno desprende y que en las mañanas hace que la habitación tenga un olor insoportable. Ahí se queda todo lo demás, todo lo que este personaje pueda hacer, lo que sus acciones puedan cambiar la política internacional o puedan modificar la constitución de un Estado, eso no lo ve. Solo ve el aquí y el ahora. Se queda en el contenido particular. Bien, lo que hace el idealismo es, en ese sentido, decir, no nos quedemos en lo particular, no nos quedemos en el aquí y el ahora, quedémonos en el intento o tratemos de acceder al conjunto, al ensamble de conceptos que nos muestra el significado más amplio que desempeña este contenido particular, este contenido finito, dentro o desde un panorama explicativo más amplio. Ese panorama explicativo más amplio que nos permite entender lo finito más allá del aquí y ahora, de las circunstancias particulares de su aparición, eso es la idealidad. Y la posición que trata de entenderlo es el idealismo. Y la idea hegeliana, y bueno, no solamente es la idea de Hegel, es la idea de sus contemporáneos, es la idealidad no puede explicarse con las herramientas filosóficas, con los conceptos filosóficos que nos ha legado Kant, que nos ha legado su extraordinaria revolución copernicana. En otras palabras, Kant nos ha mostrado que el pensamiento se mueve en el terreno, en el ámbito de la idealidad, pero no nos ha explicado cómo lo hace. O, mejor dicho, las herramientas conceptuales con las cuales trata de explicarlo no son las apropiadas. Y entonces es que volvemos a Manfred Frank. Dejo entonces de compartir esto
voy a pasar ahora a esta presentación que estaba haciendo de Manfred Frank, pero no sin antes preguntarles dudas, dejarles la palabra, pues, para lo que quisieran señalar, preguntar. Daniel, profe, ¿y no habría condicionamientos hacia el idealismo en la manera en la que se genera este panorama explicativo? O sea, un papel influyente de lo espacio-temporal en la generación de la idealidad. No he entendido eso. Bien. Ese, en lo que estás preguntando, es el punto de la polémica. Por un lado, digamos, hacia el pasado con Kant y hacia el futuro con Feuerbach y con Marx. ¿Por qué? Porque uno puede decir, podemos admitir la idealidad. Eso, vean, a ver cómo lo voy a poner en el chat como respuesta o como intento de respuesta a Daniel, pero también para que lo tengamos todos, para que lo consideremos todos. Daniel. Esa pregunta es la que compromete la viabilidad del idealismo alemán. ¿Por qué? Porque podemos admitir la idealidad sin admitir el idealismo. Es esa parte. Admitir la idealidad sin admitir el idealismo. Es decir, podemos admitir que necesitamos conceptos y explicaciones provistos de validez universal. Provistos de validez universal. ¿Eso qué es? La idealidad. Idealidad. ¿Por qué puse idealizar? Idealidad. Cuando el trabajo de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿qué es lo que nos da la física? Idealidad. Cuando nos está hablando de fuerza, masa, aceleración, ¿para qué vale? Bien, pues tiene validez universal. Recuerdo que, para poner un ejemplo prosaico, pero puede servir para ello, al momento en el cual en la preparatoria, en el taller de física, teníamos que hacer este experimento del movimiento uniformemente acelerado, pues no había material para todos. Entonces, ¿qué pasaba? A algunos equipos, tenían suerte, les daban estos balines de hierro para hacer el experimento, dejarlos caer por una rampa y medir el tiempo de caída. Ustedes ya no alcanzaron balines, pero miren, un cochecito, uno de estos cochecitos Hot Wheels.
bueno, había que trabajar con lo que había. Pero lo importante a entender como resultado del experimento, lo de el movimiento uniformemente acelerado, independientemente de que sea un balín, independientemente de que sea un cochecito, tiene validez. A eso se refiere la idealidad. Lo que podamos entender del concepto de movimiento uniformemente acelerado es válido para todos los sujetos, independientemente de las condiciones finitas en las cuales lo hayan llegado a comprender. O al momento en el cual entiendo esta distinción que se hace en historia y en sociología entre comunidad y sociedad, no es que uno diga, ah, caray, ¿y a qué, y a qué sociedad se aplica? ¿Se aplicará a la sociedad de leones? No, no, si estás pensando eso es que no entendiste el término y para qué está haciéndose la distinción entre comunidad y sociedad, o la distinción entre, en ciencia política, partido de cuadros, partido de masas, pero oiga, mi papá andaba o mi bisabuelo, tatarabuelo andaba en eso, ¿cómo que masa? A ver, estoy insultando a tu familia. Al menos alguien podría decir, no en este momento. Lo que quiero que entiendas es que, ¿cuál es el sentido, cuál es la validez de emplear esta distinción en ciencia política? Ah, eso es la idealidad. Pero lo que podríamos decir es, podemos admitir que necesitamos conceptos, explicaciones provistos de validez universal, de idealidad. Sin ello, no tendríamos física, no tendríamos ciencia política, no tendríamos biología, etcétera. Pero eso no significa admitir el idealismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el idealismo? Toda producción de validez, en breve, la idealidad, depende de la actividad del pensamiento. ¿Por qué no? Porque bien puede haber condiciones materiales que sean las que pongan, las que determinen esas condiciones o que determine esa idealidad. Bien pueden ser condiciones económicas, condiciones sociológicas, condiciones geográficas, antropológicas, que determinen cómo se produce la idealidad. En esa medida, ya, no, salió como mensaje directo para Sofía, lo copio y va para todos. Aquí está, ahí está, ya, para todos. En esa medida, lo que trata de señalar, por ejemplo, Feuerbach o Marx, es que hay condicionamientos en los cuales el panorama explicativo basado o que se dirige a la validez universal, es decir, que se dirige a la idealidad, no depende de, o no podemos suponer que sean producto de la actividad del pensamiento humano. Ahí es donde está la, digamos, raíz y razón de muchos de los ataques, de numerosas de las sujeciones
que se le han hecho al idealismo. Lo que va a caracterizar a pensadores como Fichte, Schelling, Hegel es: sin idealismo no hay idealidad. ¿Cómo? Bueno, es parte de la historia que estamos tratando de narrar. Y parte fundamental de esa historia tiene que ver con el concepto de representación. Si entendemos cómo y por qué objetan el concepto de representación, entenderemos, ojo, entenderemos, eso no significa darles la razón y decir, sí, sí, lo que usted diga, señor Hegel, etcétera. No, pero entenderemos por qué. Para ellos, si tienes idealidad, es porque aceptas la posición filosófica del idealismo. Para ellos van de la mano. No podemos separar idealidad de idealismo. En cambio, para pensadores como Feuerbach, como Marx, como Nietzsche, sí podemos tener idealidad sin tener idealismo. Es decir, sí podemos admitir que hay conceptos provistos de validez universal, aunque esa validez universal no pueda ser retrotraída a la actividad del pensamiento, sino que dependa de el movimiento, el impulso de la voluntad, de relaciones, de producción, de condicionamientos antropológicos. Estuvo bueno eso. Ahora, si no hubiera más, regreso a esta presentación, a este seguimiento que le estaba dando a Manfred Frank, a lo que nos dice sobre representación y autoconciencia en su libro La piedra de toque de la individualidad. Bien, entonces, si no hay algo que quieran agregar, es más, yo creo que tendría que empezar con desde el punto número 1, para darle fluidez a la exposición. No volveré a las partes o no dejaré de compartir pantalla para volver a las páginas a las cuales se hace mención aquí. Las leeré directamente. Ustedes tienen el texto y pues lo pueden ir, lo pueden ir siguiendo, saben a qué me estaría refiriendo. Punto número 1. La conciencia es una representación. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por representación? El contenido particular al cual nos referimos cuando percibimos, cuando tenemos una emoción, cuando tenemos un recuerdo. En eso estamos pensando. La conciencia es una representación, es decir, la conciencia es un contenido particular. En especial, es una representación que se relaciona con otras representaciones. ¿Por qué? Yo puedo tener la representación de un sombrero, y ahí se queda con la representación de un sombrero. Pero cuando estoy hablando de conciencia, ¿qué pasa? Yo puedo decir, a ver, tengo conciencia del
sombrero que tengo, del Panamá que tengo, ¿con qué combinará? ¿Combinará bien con este saco o se llevaría mejor sin saco, pero con esta corbata o con una camisa de tal color? En ese caso, la conciencia es una relación de representaciones. Cuando tengo la conciencia de cómo pienso el sombrero, lo estoy relacionando con otras representaciones, ya sea la representación de otras prendas, ya sea la representación de la situación o el lugar al que voy a ir y que tengo que pensar que voy a vestir. En esa medida es que se está relacionando con otras representaciones. Por eso es que no es solo un estado, el estado que consiste en tener representaciones, sino también una actividad consistente en explicar cómo es que se tienen representaciones. Tal vez alguien me vea sumamente absorto y me pueda decir, ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? Ah, pues estoy pensando que me voy a poner para tal o cual ceremonia, etcétera. Puedo explicar cómo estoy vinculando, cómo estoy relacionando entre sí representaciones. En otras palabras, puedo ser consciente de cómo tengo conciencia de ciertos objetos o de ciertos hechos. A esa capacidad de tener conciencia de cómo tengo conciencia de objetos, de hechos, etcétera, es lo que aquí se denomina la autorreflexividad de la representación. La conciencia es esa capacidad autorreflexiva de la representación. Cité, adelante. Profesor, a ver, entonces, teniendo esto en cuenta, es por eso que decimos que por lo menos pedagógicamente, es que al tener conciencia de uno mismo y tener conciencia del otro, nos vamos formando de manera en conjunto para, o sea, para saber que lo estoy entendiendo bien. Uh-huh. Si pudieras abundar un poco más. Es decir, Sí. tenemos una doble formación al momento de que somos conscientes de nosotros, al ser conscientes de los otros. Por eso nos vamos formando en comunidad y no de manera individual, y a la vez nos estamos volviendo, o sea, no estamos formando de manera individual. Sí, es una forma correcta de decirlo, aunque lo que acabas de señalar, digamos que da un pasito más, da un paso más respecto a lo que hemos señalado en el punto número 1. Yo no podría ser, para ponerlo así, yo no podría ser consciente de que sacarse los mocos en público es algo incorrecto si no fuera por la conciencia de los otros, que pueden hacer un gesto de asco, de disgusto, de burla. La conciencia que tengo de mí mismo como alguien que ejecute ese acto, en particular, la conciencia de mí mismo como alguien que está ejecutando un acto desagradable, un acto grosero, está mediada por la conciencia de los otros. Solo porque soy consciente de los otros y que los otros no son un objeto, es que la conciencia que tengo de sus reacciones afecta la conciencia que tengo de mí mismo. Es decir, la mera conciencia del hecho que estoy haciendo no me da
no me dice qué significa, si es agradable o desagradable, si es sucio o limpio. Necesito de la conciencia de los otros. En esa medida, la autorreflexión, para ponerlo así, la conciencia de mí mismo es o requiere necesariamente de la conciencia de los otros, porque solo esa conciencia de los otros me da la autorreflexividad. No sé si eso se entienda, Cité. Sí, perfectamente. De hecho, creo que en la clase pasada hablamos sobre los animales y lo estoy haciendo como un feedback de lo que se dijo en la clase pasada. Entonces, alimenta más esto. Gracias. No, ¿de qué? Bien. Ahora, en segundo lugar, para seguir, si no hubiera más dudas o algo más que quisieran comentar. ¿Qué hace entonces la conciencia? La conciencia unifica las representaciones y da cuenta de esa unificación. Cuando digo da cuenta, quiero decir que es capaz de explicar cómo y por qué hizo la unificación de una manera y no de otra. La conciencia es la que unifica todas las representaciones y entonces puede, puede decir, es algo vertical, tiene una punta brillante, hay objetos metálicos moviéndose a su alrededor. Ah, es el ángel de la independencia. Estoy en Reforma, en en esta calle de la Ciudad de México. Es el ángel de la independencia, ya sé dónde estoy, no estoy perdido, estoy en Reforma. Ahí estuvo esa unificación y puede explicar cómo es que la llevó a cabo. Bien, porque es un monumento emblemático de la Ciudad de México, sumamente distintivo por este ángel de la libertad de color dorado, etcétera. Puede explicar cómo es que llegó a esa unificación. Esa doble actividad es el yo. Cuando se habla de yo, en esta tradición filosófica alemana, no es directamente el yo individual, el yo personal, que puedo decir, pues, no sé, me siento confundido, me he sentido triste, con una variación de emociones, voy a ir a no sé qué terapia, porque quiero saber quién soy realmente yo. Quiero saber quién soy yo. Es más, a lo mejor me sale muy caro, me da flojera ir a terapia. Voy a leer a Kant o a Fichte para saber quién soy realmente yo. Bueno, pues si ese es mi propósito, voy a perder el tiempo. Ahí no está ese yo personal, individual, por el cual se está preguntando. No es el yo que tiene recuerdos, que tiene deseos, etcétera. No. Cuando estas filosofías hablan de el yo, están pensando en esta doble actividad. ¿Por qué usan el término yo? Porque es un término que hace inmediatamente referencia a sí mismo. Cuando estoy hablando, por ejemplo, en una clase, una presentación y digo, no, es que él me dijo, él, ¿quién él? De todo. Ah, pues no sé, Rubén. Ah,
ya sabemos a quién se refiere. O cuando estoy con más de una persona y le digo, es que tú tendrías que considerar a quién le estás hablando. A ti, a ti, Patricio, aquí te tengo enfrente, a ti es a quien estoy hablando. Tengo que hacer la precisión. Pero cuando estoy hablando y digo, es que yo me siento mal, inmediatamente se sabe a quién me estoy refiriendo, a mí mismo. Esa inmediatez, o mejor dicho, esa autorreferencia es lo que toman de este yo. El yo es entonces una actividad que se refiere a sí misma. En este caso, ¿cuál actividad? La unificación de representaciones que lleva a cabo la conciencia y que explica cómo hizo esas representaciones. No tiene que remitirlo a algo más, no tiene que remitirlo a algo que se encuentre fuera de ella. No, ella es capaz de explicar cómo y por qué está haciendo esas representaciones. Había, perdón si vuelvo a recurrir a un ejemplo prosaico, pero puede dar cuenta de qué se están refiriendo cuando señalan que esta doble actividad es el yo. Hace varios años había en un comercial, una publicidad de un bocadillo de una marca de galletas, eran unas canelitas, y el punto es que estaba un muchacho ahí, tranquilo, como se dice vulgarmente, pajareando, y de repente llegaba una especie de duende. ¿Qué? Oye, ¿ya sabes qué? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Que tienes antojo? Le decía el duende. ¿De qué? De canelitas. Ay, sí es cierto. Y ya en la siguiente escena el muchacho estaba comiéndose unas canelitas. Bueno, ahí podríamos decir que si tomáramos ese ejemplo, el muchacho no es un yo. ¿Por qué? Porque el contenido de sus representaciones, la unificación de esas representaciones, el tener antojo de canelitas, no es algo que él realice, es algo que le tiene que venir de fuera, le tenía que venir de este duende que le avisaba que, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Que tienes antojo de qué? De canelitas. El antojo de las canelitas era algo externo, era algo extrínseco, por lo tanto, no es un yo. Se habla de yo, en contraste, sí y solo sí, la actividad, en este caso la conciencia, que unifica las representaciones, es capaz de reconocerse a sí misma como la productora de esa unificación. Y si es la productora de esa unificación, puede dar cuenta, puede explicar cuáles fueron los pasos, el procedimiento mediante los cuales llevó a cabo esa unificación. En lo que me remito a estas páginas, es el paso de la 35 a la 36 del texto de Manfred Frank. No sé si quisieran preguntar algo, señalar algo, cuestionar algo, etcétera. ¿No? Bien, comienzo a citar a Manfred Frank. Es al final del párrafo de en medio donde está citando a Kant. La conciencia es un conocimiento de lo que me ocurre. Es una representación
de mis representaciones. Es una autopercepción. Es percibirse a sí mismo, es percibir cómo percibo, es ser consciente de cómo tengo o cómo estoy en un estado de conciencia. Y comienza el último párrafo de la página 35. Si a esto se añade que Kant estaba convencido de que ninguna representación es posible sin la intervención activa de la inteligencia, que reduce su variopinta pluralidad a puntos de vista unitario, nos tropezamos con la expresión yo pienso. Que debe poder acompañar a todas las representaciones. De ese modo, la conciencia, en el sentido leibniziano de apercepción o reflexividad de la facultad representativa, es igualmente espontaneidad unitaria y autopercepción de esa espontaneidad. Se explica también así porque el yo pienso puede entenderse a la vez como autorreflexión de la conciencia y cual representación de algo distinto a la conciencia. El yo pienso consiste en la indisoluble duplicación de la percepción en general y de pensamiento que se percibe a sí mismo. Autopercepción. ¿Por qué duplicación? Porque cuando soy consciente de algo, soy consciente de qué? Soy consciente de un objeto, soy consciente del árbol que percibo, soy consciente de la tristeza que tengo, soy consciente de mis recuerdos del día de ayer. Es decir, está, 1, la conciencia perceptiva del árbol. 2, mi conciencia de que estoy percibiendo un árbol. Ahí está esa duplicación. Y lo que quiere señalar Kant es que esa duplicación, esa segunda conciencia, es espontánea. Cuando decimos espontánea, quiere decir que no está empíricamente determinada. El término espontaneidad bien puede ser sinónimo del término libertad, pero tiene un rasgo específico, un rasgo particular. La espontaneidad se refiere fundamentalmente a los actos, al movimiento del pensamiento. Quiere decir cuando el pensamiento ejecuta un acto que no está empíricamente determinado o no tiene un elemento de determinación empírica. Cuando percibo un árbol, ¿hay un elemento empírico? Claro que sí. El árbol, ese objeto del mundo externo que es independiente, que es separado de mí. Si no hubiera un árbol y hubiera, qué sé yo, un poste de luz o hubiera un obelisco, pues no podría decir percibo un árbol. Pero si puedo decir percibo un árbol, mi conciencia depende de algo empírico. Pero mi conciencia de ser consciente del árbol percibido, esa no está empíricamente determinada. Ser consciente de mis estados de conciencia no es algo que esté empíricamente causado, no depende de un objeto. Por lo tanto, es espontáneo. Esa es la característica que tiene la conciencia como tal. La conciencia siempre nos remite
a un yo. ¿En qué sentido? Bien, la conciencia siempre nos remite a un yo porque, en principio, todo acto de conciencia, todo, una percepción, un recuerdo, una imaginación, el que ustedes quieran, puede volver sobre sí mismo, puede observarse a sí mismo y decir, estoy percibiendo un árbol, estoy teniendo un recuerdo triste, estoy calculando cuál será el monto de la cuenta. En todo momento, la conciencia puede saber en qué estado está o qué actividad está realizando. Eso es lo que quiere decir que sea un yo. En este punto, dudas, preguntas. Si no, Bueno, adelante. realmente el término de espontaneidad como que sigue sin quedarme claro. O sea, sí entiendo como que su exposición, pero aún así no puedo como que ligar muy bien lo de la espontaneidad como con lo que estamos viendo. En particular, ¿por qué razón o cuál es el punto donde consideras que se necesita poner atención? Por ejemplo, ahorita me causó un poco de conflicto cuando decía que la libertad es, digamos, muy cercana a la espontaneidad. Ujú. Bien, sí son cercanas. En qué medida son cercanas? Son cercanas en tanto que señalan una, incluso podrían llegarse a usar como sinónimos. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay una ausencia de condicionamientos externos. Pero el término espontaneidad es un término que se reserva para estas exposiciones o para un ámbito metafísico o epistemológico. ¿Por qué? Porque sería sumamente raro, sumamente extraño hablar de una acción espontánea. Es cierto, nosotros en la vida cotidiana, en el uso ordinario del lenguaje, solemos reservar el término espontaneidad justamente para referirse a las acciones y podemos decir, es que es una persona muy espontánea. Pero ¿cómo usamos ese término? Cuando decimos que alguien es muy espontáneo. Pues cuando las cosas se le salen así como que muy natural, ¿no? O sea, es tan de repente, ¿no? Exactamente. Es tan de repente que incluso puede llegar a ser imprudente, que incluso puede llegar a ser brutalmente honesto, que puede no reflexionar en el sentido. Hace o dice las cosas sin pensar, Sofía o Luis, cuando hace cosas muy azarosas. En efecto, tienen razón. Pero entonces vean cómo la noción que nosotros solemos emplear en el lenguaje ordinario de espontaneidad es muy distinto a lo que en este caso Kant tiene en mente cuando habla de espontaneidad.
está pensando en espontaneidad como una actividad determinante que no depende de una causa externa. Es decir, es una actividad que produce orden, establece una dirección. Por eso es tan distinto de nuestro uso cotidiano del término espontaneidad. Y se refiere a cómo operan, a cómo trabajan los actos o los movimientos autorreflexivos del pensamiento. Si yo voy caminando por la calle y de repente percibo un olor fétido porque están haciendo trabajos y han tenido que abrir el drenaje profundo, no es que a mí me guste percibir olores fétidos. No puedo evitar percibir el olor fétido. La percepción, el olfato de esa fetidez, ¿es espontáneo? Sí, ¿Mandé? sí, ¿Por qué sí? porque en el sentido común, como decías, no, hay una no, perdóname, olvídate del sentido común. Hay una predeterminación para percibirlo y rechazarlo. Ah, bien. Pues podríamos decir, no, no es espontáneo. ¿Por qué no es espontáneo? Porque Ya, claro, sí está yo no lo perfecto. quise oler. No es algo que yo haya dicho, mira, detente en la particular fetidez de estas aguas negras. No, iba pasando, abren el drenaje profundo y me llega todo ese miasma horrible, espantoso. No tengo sino, no me queda sino olerlo. Está causado por algo que está fuera de mí. Está causado por algo externo. Si un acto está causado por algo externo, entonces no es espontáneo. ¿Cuándo habría espontaneidad? Habría espontaneidad en la medida, vamos a suponer que yo le cuento a alguien que pasé por un lugar de drenaje profundo, etcétera, y que olía muy feo. Y si me pregunta, pero a ver, olía feo, pero en sí, ¿a qué olía? A ver, trata de recordar cuál era el olor peculiar. Cuando estoy recordando y cuando estoy tratando de discernir a qué olía, cuál era el tipo, cómo era el tipo, puedo decir, era un olor, era rancio, no era rancio, era más bien acre, acre como qué, como el excremento, los huevos podridos, más bien como huevos podridos. Bien, ¿ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy discriminando, estoy haciendo este discernimiento. Cuando hago ese discernimiento, ya no estoy haciendo algo empíricamente condicionado. Estoy tomando conciencia de las características peculiares y particulares de ese olor. Ya no estoy al lado del drenaje profundo. Ya estoy, puedo estar en una sala aromatizada, vaporizada, pero la conciencia está volviendo sobre el recuerdo y está discriminando sus componentes. Está actuando a partir de sí misma, no actuando en respuesta a un estímulo externo. Entonces, es espontánea.
es espontánea cuando la propia conciencia establece la dirección, el orden, el tipo de actividad precisa que tiene que hacer con el material recibido. No sé si con esto quede más claro a qué se refiere esta espontaneidad. Lo que sí podemos decir, y creo que al menos por lo que veo en el chat ha ido quedando más claro, es espontaneidad no es hacer las cosas sin pensar, no es hacer las cosas de manera azarosa, sino que espontaneidad se refiere a esa capacidad que tiene la conciencia de observarse a sí misma, de actuar sobre sí misma. Cuando digo actuar sobre sí misma es distinguiendo, separando, explicando, sin estar respondiendo a una causa externa, a una demanda o exigencia externa. Eso es la espontaneidad. ¿Y por qué es libre? Porque no tiene o no lo hace por una exigencia, por una demanda de alguna necesidad externa. Otro ejemplo, recuerdo en una reunión de fin de año, está un hombre y otro le pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas, etcétera? Uh, yo soy matemático. Ah, colegas. Oh, hombre, pues qué gusto. Es muy difícil encontrar un colega así, etcétera. Y tú, pero ¿a qué te dedicas, etcétera? Trabajo en el Instituto de Matemáticas, hago trabajo teórico sobre teoría de conjuntos, ya sabes, George Cantor, etcétera. ¿Y tú? No, yo sí hago matemáticas de verdad, soy actuario. Bien, podríamos decir que ambos hacen matemáticas, pero solo el que estaba metido en esa teoría de conjuntos, ahí podemos ver operar a plenitud la espontaneidad. ¿Por qué? Porque no lo hace porque se lo esté pidiendo o para ver si los números de una empresa, etcétera, si cuestiones de nómina coinciden o no. Lo hace porque es el propio pensamiento examinando cómo es que hace o cómo es que se hacen los conjuntos. ¿Para qué? Para entender cómo se hacen los conjuntos. No está determinado por algo externo. Es la propia conciencia la que pone el orden, la tendencia, la razón de ser de su autoobservación. Eso es espontaneidad. Y esa actividad de espontaneidad se condensa, se resume con un término. ¿Cuál? Yo. Puedo decir, o para volver a este ejemplo, cuando digo yo pasé por esta avenida, no sé, que estaban haciendo trabajos de drenaje, etcétera, y había una pestilencia horrible.
¿Ahí hay un yo? Sí, el yo empírico de Jorge Armando Reyes Escobar, que pasó un sábado a las 10:35 por Puente de Alvarado y estaban haciendo estas obras de aguas de drenaje y apestaba horrible toda la calle. Ahí hay un yo empírico, el mío. Pero hay un yo en sentido filosófico, no, o al menos no necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente una experiencia desagradable que yo tuve el sábado pasado a las 10:35 de la mañana en Puente de Alvarado. Y ahí quedó. Cuando hay un yo filosófico. El yo filosófico es cuando hay una actividad que por sí misma observa, se detiene a considerar la percepción sensorial de esa fetidez y trata de discriminar en el sentido de poder separar sus elementos de a qué olía y por qué olía así. ¿Qué elementos son los que están presentes en el drenaje de la Ciudad de México que se combinan ciertos olores? Debe ser seguramente metano, pero debe ser también, no sé, otro tipo de componente. Cuando está volviendo sobre eso, la conciencia está volviendo sobre sus propios actos. Está tratando de entender qué actos tuvo y cómo esos distintos actos se relacionan entre sí. Ahí hay un yo filosófico. Cuando nos quedamos con esta actividad, con la estructura de esa actividad, tenemos un yo, pero ya no es el yo de Jorge Armando Reyes Escobar, ya no es el yo de fulanito de tal, ya no es el yo de Jacinto Pérez de Lao, es el yo como mera estructura autorreferencial de la conciencia. Una estructura espontánea. No sé si con esto haya quedado más claro, si consideran que sería preciso señalar algo más, alguna otra aclaración. Muy claro, gracias. Bien. Porque ahora viene, digamos, la de doble vuelta con salto mortal, etcétera. ¿No? Bien. Punto número 3. El yo como duplicación no se conoce como objeto. Voy a la página 37. Comenzando con esta cita de nuevo de Kant. Soy consciente de mí mismo es una idea que implica ya un doble yo, el yo como sujeto y el yo como objeto. ¿Cómo es posible que yo, el yo que piensa, pueda ser para mí mismo un objeto de contemplación y pueda así distinguirme de mí mismo? Es algo que resulta simplemente imposible de explicar, aun cuando sea un hecho indudable. ¿A qué se refiere esa duplicación? Ve, aquí está el curso. El yo, nos quedamos con esto. El yo como duplicación no se conoce como objeto. Por eso, para ello, elaboré dos modelos. Hablaré de dos modelos de subjetividad, hoy solamente nos dará tiempo de explicar el primero, que se refiere precisamente a este yo
como duplicación. A ese, vuelvo a citar a Kant, lo que acabo de leer en la página 37 del libro de Manfred Frank. Soy consciente de mí mismo es una idea que implica ya un doble yo, el yo como sujeto y el yo como objeto. Tenemos aquí, punto número 1, el acto de conciencia. Aquí hay un yo. Esta conciencia es un yo empírico. Puede ser mi yo, el yo de ustedes, el yo de su vecino, el yo de alguien que vivió hace 5,000 años en no sé qué meseta asiática, etc. Aquí está el yo empírico. Y se enfrenta a un objeto. ¿Y qué hace? Que en una representación de un objeto, en este caso una representación, podemos decir una representación visual. Que tenemos entonces un sujeto, conciencia, que es la conciencia de un yo empírico, que se representa un objeto. Ahí está el acto de conciencia. Estamos en el nivel empírico, yo vi un árbol, yo olí esa pestilencia del drenaje profundo, etc. No. La gente sigue su vida, no hay problema, etc. No está, ¿hay espontaneidad? No, no hay espontaneidad. Se le presentó, se le apareció un objeto que lo vio, entró en su campo visual y tuvo conciencia de él. Y ya. ¿Dónde aparece la filosofía? En nuestro punto número 2, en el acto de la conciencia reflexiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? La conciencia, el yo, se me fue, la conciencia, el yo, tiene una representación. ¿Pero qué se representa? Se representa el acto en el cual la conciencia se representa un objeto. Me represento oliendo la fetidez del drenaje profundo, me represento recordando la escuela secundaria en la que estudié, me represento imaginando el reloj que me gustaría comprarme, etc. ¿Por qué es reflexivo esto? Es reflexivo porque la conciencia, ¿a qué se dirige? ¿Se dirige a algo externo? No, se dirige a su propio acto, se dirige a su percepción, su deseo, su imaginación, su expectativa, está volviendo sobre sí misma. Ahí está el elemento reflexivo. Hasta aquí está claro qué es lo que ocurre en el acto de la conciencia reflexiva, o habría algo que quisieran preguntar, poner en duda. Adelante. Bueno, Una duda. yo sí tengo preguntas. Iban a decir algo, perdón. Sí, yo. Sí, adelante, Joel. ¿En qué es que no alcanzo a distinguir si es exactamente el mismo problema al que se refería Kant en cuanto a la unificación del yo en un yo trascendente? ¿Es la misma idea? Trascendental. Trascendental, perdón, sí. Sí, es la misma idea, es la misma idea que está detrás de este sujeto lógico que unifica todas las representaciones. Y o sea, que en teoría las respuestas de Hegel serían en el mismo sentido. Una unificación. Sí,
En general, sí, pero habrá una diferencia completa y absolutamente fundamental. Pero el problema, que bien que lo ves, es el mismo. ¿Cómo podemos explicar que hacemos distintos actos de conciencia? ¿Cómo es que podemos explicar que que a pesar de que es distinta una percepción a un recuerdo y ambos son distintos a una fantasía y los tres son distintos al acto de imaginar, cómo es que todos se unifican? ¿Cómo es que todos, a final de cuentas, forman forman la actividad de pensamiento? Ese es el problema. Y la solución kantiana es porque la conciencia es reflexiva, porque la conciencia puede observar, es decir, representarse como tiene representaciones. Cuando observa cómo tiene representaciones, puede entender cuál es la regla, la norma básica universal que subyace y que atraviesa a todos nuestros actos de conciencia. Esto, si le quisiéramos, lo quisiéramos ubicar, lo quisiéramos remitir a un pasaje filosófico, es la deducción trascendental de las categorías en la crítica de la razón pura. La conciencia representa cómo tiene actos de conciencia. Juan Iván, no sé si quieres señalar algo más. Adelante. No, sería todo. Bien. ¿Algo más hasta este punto? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, yo sí tengo preguntas para ustedes. Vamos a regresarnos al punto número 1, el acto de conciencia. ¿Dónde está el sujeto y dónde está el objeto? Aquí, en 1. Bueno, creo que esto es bastante fácil en el 1, ¿no? La conciencia, o sea, ese yo es el sujeto, evidentemente, y el objeto, pues, es el objeto. Perfecto, así es. Así es. Pero, ¿y en 2? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el objeto? Pues ahí está el problema, ¿no? Porque se supone que el primer yo, o sea, como ese consciente sobre la conciencia, ¿no? Vendría siendo el sujeto. Pero entonces la conciencia primera, ¿no? Que representa el objeto que ya que es, se vuelve también un objeto a su vez. Efectivamente, ese es el problema. Si es objeto, si esto que está aquí entre corchetes es objeto, si todo esto que está entre corchetes es objeto, entonces estaría ya empíricamente determinado. Esta conciencia no sería capaz de explicarse a sí misma cómo es que tiene representaciones. ¿Por qué? Porque es algo empírico, es algo que nos lo tendrían que explicar las neurociencias o la sociología o cualquier otra disciplina empírica. No puede ser estrictamente un objeto. No puede tratarse de algo empíricamente determinado. Luis, habías levantado la mano. Sí, pero aquí el objeto no sería la relación
en lugar de la conciencia. ¿Cuál relación? Ajá, o sea, si en el punto 2 Ujú. tenemos una conciencia y del otro lado, entre corchetes, conciencia y representación objeto, ¿no? Sí, Que es la misma relación que teníamos en el punto 1. sí. No sería en este caso el objeto, la relación en sí misma, no, o sea, ya no la conciencia separada, ni el objeto separado, ni la representación, sino el conjunto de los tres, como, ajá. Sí, bien. Es lo que tendríamos que decir. Es la, podríamos decir, es la consecuencia que tendríamos que señalar. Los tres en su conjunto, conciencia, representación y objeto, harían el objeto de este sujeto. Sí, pero entonces hay que darnos cuenta de algo. Estamos ante un objeto peculiar, o un objeto distinto. Este objeto, estos tres elementos, es distinto a este objeto que está en uno, en el acto de conciencia. No es un objeto del mismo tipo, no es un objeto empírico. ¿Por qué? Porque aquí, en 2, el objeto es la relación misma, la relación de la conciencia con un objeto mediante la representación. Pero entonces, y es por eso les digo que es el punto importante. ¿Cómo puede, si toda representación es conciencia de un objeto del mundo externo o directamente causado por el mundo externo, cómo puede el vocabulario de la representación explicar algo cuya naturaleza, cuando digo naturaleza es en el sentido de cuyo carácter esencial, no es un objeto del mundo externo? Esto, la relación, no es un objeto del mundo externo. El vocabulario de la representación no tiene cómo explicarlo. Y el primero en reconocerlo es Kant. Por eso Manfred Frank está poniendo esta cita a la que vuelvo, página 37. Soy consciente de mí mismo. Punto número 2, es lo que estamos. Es una idea que implica ya un doble yo. El yo como sujeto, el del extremo izquierdo, y el yo como objeto. Estos tres elementos que has visto de manera muy correcta, Luis. ¿Cómo es posible, se pregunta Kant, que el yo que piensa, pueda ser para mí mismo un objeto de contemplación y pueda así distinguirme de mí mismo? Es algo que resulta simplemente imposible de explicar, aun cuando sea un hecho indudable. ¿Qué es lo que está diciendo Kant? Que no podemos explicar cómo yo puedo ser, en el acto de la conciencia reflexiva, simultáneamente sujeto y objeto. Es algo que ocurre, que tenemos que asumir cuando nosotros, al momento en el cual yo salgo de casa y estoy preguntándome, chin, ¿si apagué las llaves del gas? O después del examen, ¿y si puse el signo de negación afuera de los paréntesis? Ahí hay actos de conciencia reflexiva. Los hacemos todo el tiempo. Pero lo que está diciendo Kant es, no podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque usa el vocabulario de la representación. La representación tiene que suponer que la conciencia se dirige, por definición, a algo fuera de ella misma, a algo distinto de ella misma. Eso,
Es lo que te pide, eso es lo que te exige el concepto de representación. ¿Hay representación? Sí, solo si la conciencia se refiere a algo distinto de ella misma. Pero la conciencia reflexiva, ¿qué le pide? Ponerse a sí misma como sujeto y objeto. Y es donde viene ese problema. ¿Cómo puedo ponerme como sujeto y objeto? ¿Cómo puedo yo volverme algo distinto de mí mismo? Sí, en psicología se resuelve un poco, sí, se puede resolver. El punto es, ¿a qué precio? El punto no es resolverlo, el punto es a qué precio. Y eso es lo que ve el idealismo. Fichte, Schelling, Hegel, lo que ven es, esto puede resolverse, pero cuando lo resolvamos, nos vamos a dar cuenta de que el pensamiento, por su puro quehacer reflexivo, es incapaz de explicar su propia actividad. Y si el pensamiento es incapaz de explicar por medio de su puro quehacer reflexivo su propia actividad, despídanse de la filosofía. Que vengan las ciencias naturales o que venga la psicología o que venga las ciencias sociales, sociología, antropología, lingüística, a explicar cómo trabaja el pensamiento. Deshagámonos de los filósofos, pongámoslos a hacer otra cosa, contar cuentos, qué sé yo, no los necesitamos. ¿Qué es lo que estás poniendo, Luis? En psicología se postula que la conducta observable de un organismo es un reflejo de la representación. Por eso es que la inteligencia se puede medir. Perfecto, se puede hacer y puede ser muy valioso. Pero vean, vean lo que está viendo, cómo se las están oliendo los idealistas alemanes. Si esto es cierto, si hay una disciplina que basándose en la conducta observable la puede tomar como el indicio cierto de la representación, de tal modo que nos permita medir actividades o características del pensamiento como la inteligencia, entonces la tarea, el discurso que tiene como finalidad responder a la pregunta ¿qué significa pensar? Es un discurso que tiene que dejarse en manos de disciplinas empíricas, de disciplinas que se basan en métodos cuantitativos. La tarea autorreflexiva en la que el pensamiento tiene que dar cuenta de sí mismo, pues estuvo muy bonito, sí, sonaba bien, pero no es posible. La filosofía no sería posible. Olvidémosla. Eso es lo que están viendo. Lo que están viendo es si nos quedamos con el lenguaje de la representación para hacer filosofía, porque ojo, no es que quieran eliminar la representación, no, es un hecho. Tenemos representaciones. Soy consciente de algo distinto de mí mismo. Soy consciente de la pantalla de la computadora, soy consciente del árbol. Sí,
hay representaciones, pero lo que están viendo es, si suponemos que todo pensar tiene como estructura básica la representación, entonces no podemos explicar el acto de conciencia reflexiva reflexivamente, espontáneamente. Es decir, no podemos explicar el acto de conciencia reflexiva en el cual la conciencia es simultáneamente sujeto y objeto sin tener que introducir o meter un punto de vista externo, el de la conducta observable, por ejemplo. Es decir, un punto de vista condicionado, por lo tanto, no libre, no espontáneo. Si no podemos explicar eso, si nos quedamos con lo que está diciendo Kant cuando dice, ¿cómo es posible que yo, el yo que piensa, pueda ser para mí mismo un objeto de contemplación y pueda así distinguirme de mí mismo? Es algo que resulta imposible de explicar, aun cuando sea un hecho indudable. Para Kant es un factum, es un hecho indudable, pero no podemos explicar cómo la conciencia es capaz de ser simultáneamente en la conciencia reflexiva, sujeto y objeto. Ahí está en juego, eso es lo que verá el idealismo alemán, la posibilidad, la necesidad misma de la filosofía. Si no lo podemos explicar, despidámonos de la filosofía. Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero estamos en el corazón del problema. ¿Y cuál es el corazón del problema? Con esto volveré la semana entrante. El concepto de representación es radicalmente incapaz de explicar cómo acontece la conciencia reflexiva. Es decir, cómo la conciencia puede pensarse simultáneamente como sujeto y como objeto. Podría subir, sí, es parte de lo que elabora, es parte de esta otra presentación de representación y autoconciencia, el legado de Kant. Si yo me quedo pensando en lo que ustedes me dicen, en las preguntas, en sus dudas, y a partir de ello, pues trato de elaborar nuevos esquemas, nuevos modelos. Y este también lo voy a subir al Classroom junto con la clase de hoy, que ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos entonces el siguiente lunes. Interesantísimo punto de. Ojalá. Muy padre la clase. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.